Hoy quiero hablaros de la virtud de la sencillez. Es una virtud que viene del latín singulus, que significa una cosa sencilla, simple, sin partes, sin complicaciones. Algo que no es enredado ni enmarañado, sino algo simple. Eso se puede aplicar a cosas o a personas. Intentaré explicarlo con una historia que es un cuento de Hans Christian Andersen, y es la historia del rey desnudo. Dice que en un reino un rey estaba muy preocupado de su vestimenta. Le preocupaba muchísimo su vestuario. Siempre quería tener las mejores ropas y los mejores vestidos. Un día llegaron un par de sastres que le convencieron de que eran capaces de producir una tela que nadie la podía ver, a no ser que fuera inteligente. Los estúpidos y tontos no serían capaces de ver aquella tela. Estos dos sastres eran unos pícaros. No existía tal tela, pero al decir eso, nadie era capaz de desafiarlos y de decirles, pues ahí no se ve nada. Y por lo tanto, cada vez que ellos decían que traían su tela invisible, todo el mundo decía, ¡oh, qué maravilla! ¡Qué ropas tan excelentes! ¡Qué brillo! ¡Qué colores! Y el mismo rey cayó en la trampa y no fue capaz de decir que él no veía nada. El rey quiso hacer un desfile con estas ropas nuevas que había adquirido. Y todo el mundo en la ciudad también se enteró que era una ropa que solo los estúpidos eran incapaces de ver. Y hete aquí que el rey, pues salió en su desfile e intentaba ostentosamente llamar la atención de todos, se iba con un poco de arrogancia y un poco de soberbia y sobre todo, pues se dejó llevar por su tontería y fue por ahí intentando chulear y decir, fíjate qué ropas llevo. Y todo el mundo repetía por las calles, ¡oh, qué maravilla! ¡Qué traje tan impresionante! ¡Qué tela más adecuada! El rey está excelente. Todo el mundo le alababa. Y hete aquí que del pueblo un niño saltó y dijo, ¿pero por qué va el rey desnudo? Y entonces hubo corros entre gente que se pusieron a cuchichear y todos al final gritaron, ¡es verdad, el rey está desnudo! Y él se dio cuenta que había sido terriblemente engañado. Esta falta de sencillez, de decir la verdad, a veces causa mucho daño. En el mundo en el que vivimos nos parece que la doblez, que todo lo que sea engañar, da mucho resultado y ha hecho muchísimo daño a muchas personas. Nuestro Señor, consciente de esta actitud que tenemos todos en nuestro corazón de intentar hacernos parecer mejor de lo que en realidad somos o intentar engañar para que la gente crea lo maravilloso que somos, pues esa vanidad tonta que hace que nos creamos lo que no somos. Ya nos advirtió con alguna frase suya en el Evangelio cuando nos dijo, sed sencillos como palomas y prudentes como serpientes. No significa de ser tonto o bobo o dejarse engañar. La sencillez significa el que nosotros no tenemos doblez. Es muy bonito con lo que dice el Señor cuando por primera vez ve a Bartolomeo, que dice que lo había visto debajo de la higuera, que le lleva a su amigo Felipe a Jesús y dice, he aquí un israelita en quien no hay doblez ni engaño. Qué alabanza más maravillosa, alguien que no tiene doblez. Nosotros todos, en algún modo u otro, nos dejamos llevar por esa vanidad que hace que queramos aparentar lo que no somos. Y como los niños son capaces con su sencillez de abrirnos los ojos, qué bonito lo que dice también el Señor en el Evangelio cuando dice, si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Los niños lo que tienen es esa sencillez, esa simpleza de no tener la malicia que nosotros tenemos, de intentar que hacer la gente que crea y esa complicación que nosotros provocamos en nuestro interior. Recuerdo una anécdota que cuenta
el famosísimo arzobispo americano Fulton Sheen, que un día en una ciudad iba a dar una conferencia en un teatro y salió de su hotel y cuando llegó a una plaza se había perdido, no sabía dónde era en qué dirección estaba el teatro y preguntó a los niños, oye, ¿sabéis dónde está el teatro, lo que fuera? Y le dijeron, ¿y para qué vas a ese teatro? Dice, bueno, voy al teatro porque voy a dar una conferencia. Y el otro le preguntó, ¿y de qué es la conferencia? Dijo, bueno, la conferencia es de cómo ir al cielo. Y los niños, mirándole con gracia, se sonrieron y dijeron, pero ¿cómo vas a hablar de ir al cielo si no sabes ni cómo ir al teatro? ¿Veis? Esa sencillez de modo habitual desarma. Esa sencillez nos deja un poco como diciendo, pues es verdad, tienen razón. Es curioso cómo los niños tienen esa habilidad. Es interesante, ¿verdad? Bueno, yo quería también ahora, pues, recordaros que el Señor tiene palabras muy duras para los fariseos. ¿Por qué? Porque son listos, porque son astutos, porque son cucos, y eso les lleva a ser arrogantes, pedantes, sentirse superiores a los demás y despreciarlos. Eso es algo que el Señor no le gusta y les llama la atención por eso. Quiero acabar con un personaje del Evangelio que me parece interesantísimo, que es San Pedro, que en algún momento se ha pasado con el Señor y después de la pesca milagrosa se da cuenta de que algo ha hecho que no estaba bien y se acerca a Jesús y le dice, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y Jesucristo le dice, desde hoy serás pescador de hombres. Y en la última cena, fijaos cómo este hombre, en la última cena, cuando el Señor se despoja de sus vestiduras y se pone como un esclavo a lavar los pies de los discípulos, le dices, jamás me lavarás los pies. Y el Señor tiene que ser duro con él, porque en ese caso él se ha creído que va a ser mejor que los demás, porque no se deja lavar, y le dice, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y él, que se da cuenta que se ha pasado, porque en el fondo es sencillo, dice, Señor, pues entonces no solo los pies, sino también la cabeza y las manos. Ahora quiere una ducha. Es curioso. Bueno, pues seamos sencillos y veamos también como la Santísima Virgen, con su sencillez, aunque el Señor le dice algo misterioso y ella no sabe cómo va a ser la Madre de Dios o lo que el Espíritu Santo vendrá sobre ella se confía en el Señor porque también la sencillez lleva a confiarnos de los demás y en particular de Dios. Dice, hágase en mí según tu palabra. Que así sea y que el Señor os bendiga y nos haga sencillos a todos, que es como debemos ser. Amén.